hombres y mujeres del mundo. En verdad, me da miedo tocar el tema que elegí para hoy, porque es un tema que ha provocado pasiones y mucho patriotismo, y aquel que pueda decir algo, como resultado de un análisis, y que se crea que tiene una tendencia a alabar, a proteger a la otra parte, ya le llaman antipatriota. Entonces, el patriotismo dominicano, hay un grupo de personas que lo viene determinando de acuerdo al parecer o el comentario, o en qué consiste el comentario que se exprese de Haití. Miren, ese es el filo de una navaja. ¿Te corta o no te corta? ¿Eres o no eres patriota? Si reconoce hechos de la historia, tú eres un antipatriota. Si reconoce algo de valía de la otra parte, eres antidominicano. Óigase eso, ¿eh? Por ejemplo, una persona que haya dedicado toda su vida a defender los derechos de los trabajadores, los derechos de su pueblo, a tener posiciones antiimperialistas, cualquiera de esos patriotas, solo por el hecho de ser anti-haitiano, puede cuestionar a uno. Eso es duro. Eso es como coartar el análisis. Eso es como poner que tú no puedes hablar de aquello para que tú seas o no seas patriota. Y sucede que para los años 40, Juan Bosch escribió una carta hablando sobre los haitianos, la dictadura de Haití, la dictadura americana, haciendo ver que el haitiano padecía lo mismo que nosotros, con una dictadura cruel, sangrienta, al igual que el dominicano, que el haitiano era perseguido como lo es el dominicano. Pero se hicieron novelas de escritores dominicanos, donde se hacía ver que cuando los haitianos llegaron, se comían a los niños vivos, se lo comían o lo mataban. Y ocurre que cuando los haitianos llegaron a este país, no llegaron tirando tiros, sino aplaudidos, porque Haití era más desarrollada que nosotros. Contaba con un muelle, con un puerto, de donde podían los productores de tabacos del Cibao exportar hacia Europa a través de Haití, hacia Francia. Pero no te voy a hablar de eso para que no vayan ya diciendo que soy antipatriota. No. Llevamos 105 años aproximadamente de unas relaciones permanentes, de unas relaciones tortuosas, de relaciones que han llegado desde invasiones y amenazas de invasiones. Hemos tenido unas relaciones que rayan con lo que es la auténtica y real diplomacia. Por ejemplo, ya que mencioné a Juan Bosch, para el 1963, el presidente Duvalier, aquel gran dictador maligno, perverso, cogió e invadió, se ocupó la embajada dominicana. El ocupar la embajada de otro país es ocupar el territorio, es como si fuera una invasión directa. Y Juan Bosch le dio determinadas horas para que salieran de la embajada. De lo contrario, la Fuerza Aérea Ituaría y el Ejército ocuparía Haití, principalmente a Puerto Príncipe, en busca de recuperar la embajada dominicana y aquellos dominicanos que también fueron secuestrados en la embajada. Pero ¿qué ocurre? Que históricamente el punto neurálgico ha estado en que los poderosos de Haití y los poderosos de nosotros
también han masacrado y ultrajado los derechos de los trabajadores haitianos y de los pobres y de los campesinos. Y los poderosos nuestros también han hecho lo mismo. En ambos sitios persiguieron a los trabajadores que querían formar un sindicato o intentaban formar un sindicato. Ambas naciones han sido víctimas de las dictaduras crueles y sangrientas. Pero a ambos pueblos, de cuando en cuando, se han dado las manos solidarias. Para la época de Trujillo, que ahora no me acuerdo del nombre, de un presidente democrático de Haití, mandó a buscar a Juan Bosch en el exilio para entregarle $25,000 como ayuda a la invasión que se preparaba contra Trujillo. Aquel dinero no se usó y Juan Bosch se lo devolvió. Y ese dinero, tengo entendido, llegó a mano de José Figueres, no, del presidente que tuvo Costa Rica, que tomó el poder con las armas, sin haber tirado lo más probable un solo tiro. Haití fue la primera república, el primer país que declaró el grito de la liberación de los esclavos ante el más poderoso del mundo, con el mayor ejército que fue Napoleón Bonaparte. Y por eso manda a buscar a Toussaint Louverture y lo asesinan en Francia después que lo encarcelaron. Es el primer país de América que lanzó el grito de la liberación de los esclavos y de la independencia ante Francia, que fue lo que no perdonó Napoleón. Haití apoyó firmemente a Bolívar, el gran libertador de América del Sur. Le dio dinero a Bolívar, le facilitó soldados a Bolívar, le ofreció armas a Bolívar y le permitió su bandera negra y roja, la bandera de la liberación, de la revolución permanente. Ahora bien, esos poderosos han estado creando siempre contradicciones y conflictos para tener mano suelta, para que nosotros podamos traer haitianos y explotarlo vulgarmente. Y ellos, los poderosos, puedan entonces beneficiarse de los productos que podamos vender nosotros a Haití. Ni uno ni otro han pensado en la estabilidad anímica y económica y psíquica ni del haitiano, ni del pobre, ni del trabajador dominicano. No. El asunto no es llamar a una tertulia o a un encuentro a los expresidentes y el presidente de la República. No. Eso es teatro. Porque ninguno de los tres tomaron medidas, ni han tomado medidas para buscar respuestas dentro del marco de la legalidad. Ninguno de los tres se han detenido a estudiar lo que es el derecho social europeo, que nació cuando se formó aquel mercado europeo con 6 naciones en Europa. Pero no se han detenido a tomar en cuenta las reglas que hay en lo que concierne al emigrante e inmigrante. En nuestro caso, no solo de Haití, sino los venezolanos, los cubanos. Pero aquellos son blancos en su mayoría, estos son negros en sentido general. Aquellos no molestan, aquellos no le quitan trabajo a los dominicanos, a ninguno.
Los haitianos sí. Pero sucede que los que son conocedores del Internet, de la alta tecnología, son los venezolanos, los cubanos, los puertorriqueños, no los haitianos. Entonces, quienes le quitan trabajo, que pagan bien, no son los haitianos. Te estoy hablando porque yo quiero saber quién de esos patriotas es tan patriota o más patriota que yo. Pero yo no te puedo mentir. Yo no puedo dejarte arrastrar por toda esa enfermedad de odio y no del análisis objetivo y constructivo. Yo estudié en una ciudad de Europa que se llama París, capital de Francia. Cuando yo llegué, yo tuve que tener todos mis documentos para llegar, o sea, lo que tiene que ver con mi visa. Después, para la residencia como estudiante, yo tuve que ir al puesto de policía que quedaba, vamos a decir, en el barrio, allá llaman arrondissement. Y yo tuve que asentar mis datos en ese puesto de la policía. A partir de ahí me daban el permiso que me permitía abrir mi cuenta de banco, poder alquilar un apartamento, desarrollar mis actividades como estudiante. Pero yo tenía que ir a ese puesto de policía cada 3 meses. ¿A qué yo tenía que ir? A comunicar que seguía viviendo donde reporté originariamente, que tenía el mismo número de teléfono y que seguía estudiando en la universidad. Más, tenía que llevar una certificación del hospital para estudiante universitario, donde se me hacía de forma periódica los análisis y las vacunas contra cualquier enfermedad. Y eso yo tenía que llevarlo a la policía. Si yo no iba, la policía me mandaba una carta. Si yo no respondía, iban y se aparecían a mi apartamento. Y si no estaba en mi apartamento, me buscaban por donde quiera que sea, hasta que me encontraban. Entonces la ilegalidad es lo malo. El ciudadano, el hombre o mujer de otra nacionalidad que llega a otro país y se mantiene más del tiempo permitido, es un ilegal. Eso sí hace daño. Porque se pierde el control para si hay un asesinato o un robo. Consigo las huellas digitales, pero no sé dónde está el inmigrante. Se me fue. No le di seguimiento. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Fijaos bien. La República Dominicana depende de Haití en muchas cosas de la mano de obra. En las plantaciones de banano, de guineo, en las plantaciones hoy en día de arroz, del café, del cacao y de la construcción. La República Dominicana tiene un Ministerio de Trabajo, que es el que se dedica a todo lo que guarda relación con los trabajadores, extranjeros o no extranjeros, nacionales o no nacionales. Pero Haití tiene también otro Ministerio de Trabajo que realiza las mismas funciones. Veamos el caso de España. Un día llego al Ministerio de Trabajo y veo una fila incalculable de gente. Pregunto a un funcionario a qué se debe. Hay una empresa que se llama El Corte Inglés en España, que tiene sucursales desde Madrid hasta Barcelona, San Sebastián, Galicia. Cuando ellos necesitan mano de obra dominicana, entonces ellos mandan al gerente de recursos humanos con asistente para entrevistar a los dominicanos que ellos van a necesitar. Y ahí se confirma entonces un contrato de trabajo por un tiempo determinado. Ese trabajador dominicano le pagan el pasaje, todas las condiciones, le guardan alojamiento, le tienen ya toda la asistencia médica definida.
y el trabajo. Pero tan pronto termina el contrato, esa empresa que te dije que tiene por nombre Corte Inglés, se encarga de retornar al trabajador dominicano y pagarle el pasaje y sus derechos adquiridos en el trabajo. No se queda nadie. Todo está dentro del marco de la legalidad. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Que si un empresario necesita 200, 300 trabajadores, como se hacía en la época de Trujillo, se lo solicita al Ministerio de Trabajo Dominicano. Y el Ministerio de Trabajo Dominicano cursa la solicitud por ante el Ministerio de Trabajo de Haití. Y los de aquí mandan ese encargado de personal con sus asistentes a evaluar las personas que van a traer aquí y que respondan a sus necesidades. Pero ese empresario dominicano tiene que cubrir el costo del traslado legal hacia la República y dentro del manto del respeto a los derechos humanos. Ese empresario dominicano que trae 200, 300 trabajadores para la construcción, para la agricultura, tiene también que en verdad debo decir me da miedo. ¿Y por qué el miedo? ¿De dónde viene ese miedo? Sucede que en nuestro país se levanta la bandera del patriotismo y si alguien se atreve a tratar el tema de República Dominicana y Haití, Haití, República Dominicana, y no dice todo lo que aquel quiere escuchar, ya uno es un antipatriota, uno es un antidominicano. Pero mi historia como ser humano, como ciudadano, está ahí. Entonces voy a dejar el miedo y lo voy a colocar en este sillón. Y voy a hablar contigo, porque mi deber es concientizarte, cooperar en la educación del pueblo y de la gente. Darle algo de lo que yo puedo tener a través de mis estudios, que tú ayudaste a mi padre a pagar. Fíjate. Veo que el presidente de la República invita a los expresidentes, que solo hay 3 vivos, para tratar el tema de Haití y buscar respuestas. Veo un adicional de sacar todos los haitianos a punta de bayoneta o como sea. Lo del presidente y los otros, para mí, no es más que un teatro. Porque aquí no hay que teorizar mucho. Aquí lo que hay que buscar es la experiencia que han tenido otras naciones del mundo que han sido y son fronterizas. Por ejemplo, el caso de México y los Estados Unidos, que está muy caliente en estos tiempos. El caso, por ejemplo, de los países de Centroamérica, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador. Venezuela y Colombia. Pero todos esos países yo lo voy a poner a un lado, no lo voy a tocar. Me voy a ir más lejos. Y me voy a ir a una experiencia vivida, no en la práctica, pero sí a través de los estudios. Porque cuando estudié en París, capital de Francia, que hice mi doctorado, en una universidad, la Sorbona de París, tuve una materia que se llamó el Derecho Social Europeo. Como respuesta a 6 naciones que decidieron a través de la industria de la plata, del acero y la plata y el carbón, formar una unidad económica. Eso fue antes y como paso previo de lo que es hoy la Unión Europea, que tiene bajo su manto a todas las naciones casi de la Europa, en particular de la Europa occidental, con excepción de Rusia, la parte europea, y con excepción de una u otra nación.
pero casi todas forman parte de la Unión Europea, donde tienen su propia constitución. Por eso la primera, el mercado, fue de carácter económico y la Unión Europea de carácter político, económico y social, porque ellos tienen su propio parlamento, su propio representante y por tanto un Congreso que da leyes para toda Europa, que debe ser respetada de los que son miembros. Y yo di en la universidad una materia, como te dije, que se llama Derecho Social Europeo. Y ahí se habla, desde antes de la Unión Europea, cómo se tenía que regularizar la política migratoria de España a Francia. De España a Francia los españoles eran ya más desarrollados, España era muy atrasada, mucha pobreza. Y quienes hacían el trabajo duro, como lo hacen los haitianos aquí en Francia, eran los españoles. Los españoles ya a partir de determinada edad trabajan en los museos, trabajan en el tren, en el metro, o sea, trabajo para ellos menos pesado. Ahora bien, yo llego como extranjero que no soy de la Unión Europea y llego a Francia, por ejemplo. Voy a residir en París, que es la capital. Yo tengo que tener mi visa para poder viajar, dada por el consulado francés. Hoy puede ser dada por el consulado suizo, el consulado italiano, porque ellos tienen una política Schengen que yo puedo viajar con la visa de cualquiera de esos países a las demás naciones. Pero si yo voy a residir en Francia como estudiante, por ejemplo, yo tengo que ir dentro de los 3 meses al puesto de policía de París a que pertenece mi arrondissement, o sea, mi barrio donde yo vivo. Y yo debo ir y llevar mis documentos y hacer mi registro, mi inscripción allí. Y debo de decir a qué me voy a dedicar. Pero yo debo decir mi dirección, mi teléfono, dónde vivo, con quiénes vivo, si vivo en una pensión, si vivo en calidad de inquilino o de propietario. Yo desarrollo mis actividades y tengo que sujetarme a las exigencias de la universidad, por ejemplo, que debo de ir al hospital universitario cada X tiempo a hacerme un chequeo general. Y se me ponen las vacunas correspondientes de acuerdo a lo que ellos consideren que puede ser una enfermedad proveniente de los países del trópico. Y yo tengo que poner eso sobre mi mesita en la universidad, en mi aula, para que el profesor sepa que tengo mi registro para poder permanecer y tengo también el aval de que fui al hospital universitario. Sin eso, a mí no me permiten cursar los estudios y no me permiten los exámenes. Por si voy, pero no tendré examen ni derecho a una graduación de esa universidad. Cada 3 meses el obrero, el que vive en el campo, tiene que irse a reportar para reiterar si esa es la misma dirección o si cambió de dirección, si cambió de teléfono. Y si cambió de dirección y se va a otro punto, entonces ese puesto de policía lo pasa, se lo transfiere al puesto de policía donde yo voy a residir. Y si a mí yo no voy, me mandan una carta. Y si no voy, no obstante la carta, llega la policía a la puerta de mi casa y requiere mi presencia y me llevan al puesto de policía para ver por qué yo no me reporté en el tiempo correspondiente. Eso es lo primero. Lo segundo, en República Dominicana, al igual que en Haití, y ya me estoy trayendo ejemplos de Europa, hay lo que se llama el Ministerio de Trabajo. Y si yo voy a poner el caso de España,
hay una tienda que se llama Corte Inglés. Ahí venden domésticos, tela, venden computadora, todo venden ahí. Tiene sucursales por toda España. Si ellos necesitan trabajadores dominicanos, como lo requieren de época en época, ellos mandan su encargado de personal con sus asistentes al Ministerio de Trabajo, que ya le han escrito diciéndole que necesitan 200, 300 trabajadores. Y el Ministerio de Trabajo dominicano, que recibe las informaciones del Ministerio de Trabajo español, porque a ellos se lo solicitó el Corte Inglés, hace la promoción. Y cuando llegue el día, uno se encuentra con una fila interminable de personas que quieren irse a España a trabajar. Ahora bien, ellos vienen y fiscalizan y determinan quiénes reúnen las condiciones. Y de inmediato tramitan la firma de un contrato de trabajo por un tiempo determinado por ante el Ministerio de Trabajo. Se llevan ellos pagan el pasaje de ida y también son los responsables de la estadía y dónde van a permanecer. Después que se termine el contrato, son responsables de retornarlo al país y no dejarlo en España. Eso mismo debemos de hacer nosotros. El Ministerio de Trabajo, vía Cancillería, solicita al Ministerio de Trabajo el personal que necesita. Se manda allá a fiscalizar. Se comprometen a firmar un contrato de trabajo, el cual debe ser depositado en el Ministerio de Trabajo dominicano. Se comprometen a tener un área geoeconómica para ellos residir mientras estén en el país, bajo la fiscalización, vigilancia del empleador dominicano, quien está llamado a darle un trato humano y un salario digno que puedan alimentarse y dar respuestas también a otros derechos. Cuando ellos terminan, es el empleador dominicano, el empresario dominicano, quien está obligado a buscar el transporte para retornarlo a Haití. Y él es el responsable de que no se quede nadie en este país. ¿Es difícil eso? Para eso se requiere menos teatro, menos palabra y un accionar más directo. Se requiere una toma de conciencia de quiénes deben fiscalizar nuestra frontera, quiénes tienen las condiciones morales de pulcritud y de lealtad a su pueblo y a su Estado, para no negociar con el tránsito de haitianos hacia acá. No ser elemento de soporte ni a la oligarquía de Haití, ni a la oligarquía dominicana, ni a los terratenientes dominicanos, ni a los terratenientes haitianos, sino ceñirse a la ley y el respeto a la ley. Ahora, ese empleador dominicano, y aquí vienen sugerencias, debe de afiliar al trabajador haitiano en la seguridad social. ¿Qué ocurre? Que ese trabajador va a tener dónde depositar el porciento que le toca y el que le toca al empleador para su plan de pensiones. Pero también va a tener el plan para cualquier enfermedad o cualquier catástrofe o enfermedad catastrófica que se le presente. Va a tener allí lo que llamamos la administradora de riesgo de salud. Pero nosotros vivimos hablando mucho y enarbolamos como una bandera de patriotismo que nuestras escuelas están llenas de estudiantes haitianos y nuestros hospitales están llenos de mujeres que paren en los hospitales. Y ese es un costo para el país. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Modificar la ley de seguridad social, la 8701. Dejar el plan de salud tal como está, pero el plan de pensiones darle un giro. ¿Cuál? El 50%
del ingreso por parte del empleador y el trabajador haitiano se queda en la AFP en su cuenta individual. Pero el otro 50% debe pasar al presupuesto, un 50% de lo que resta al Ministerio de Salud y el otro 50% al Ministerio de Educación como soporte a la inversión que hacemos para darle el apoyo en la educación y a la salud de los haitianos y haitianas que están en nuestro país. En lo que respecta al 50% que queda en la AFP, administradora de fondos de pensiones, ese haitiano antes de irse, 48 horas antes de irse, puede solicitar el desembolso del monto que haya en la AFP, capital más intereses que se haya generado y de capital sobre intereses la suma de nuevo. Porque eso va generando desde que llega a intereses, porque sale al mercado. Entonces él se lleva su dinero. Hasta tanto que un día surja el imperativo de la paz, porque todo hay que verlo con tranquilidad, no con pasiones desbordadas, sino poder tener como lo tiene Francia con Alemania o con Suiza, el plan de seguridad social, que si yo duro 5 años trabajando en Alemania y soy francés, y de ahí me voy 5 años a Bélgica, entonces todo ese dinero se va acumulando en uno, para cuando yo retorne a Francia, podérmelo llevar todo a mi AFP para seguir amamantando mi plan de pensiones. ¿Te he dicho algo malo? ¿Estoy siendo antipatriota? ¿Estoy violando los principios de amor y de lealtad a mi pueblo? Porque lo que te estoy hablando para los haitianos tiene que ir para los cubanos, tiene que ir para los venezolanos. Y esas veces venezolanas bellas que desean tener todo. No es para todos los emigrantes. Todo el que llegue a nuestro país debe de registrarse, debe de entrar de forma legal. Ahora tenemos el problema de que contamos con miles y miles. ¿Qué tenemos que hacer? Ser realistas. No es un asunto de pasión, no es un asunto de efervescencia, no es de yo demostrar a este país que soy un patriota y me estoy convirtiendo en un líder porque estoy tomando el caso de Haití como el protagonista, el sujeto importante, como hacen los candidatos norteamericanos que toman a México como su muñeco. Cada vez que hay elecciones atacan a México, la emigración mexicana. No podemos vivir desubicados de la realidad por pasiones. Yo estoy consciente que el 100% de nuestros dominicanos, hermano, te voy a decir el 100%, el 98% de los dominicanos y dominicanas son altamente patriotas. Aman a Juan Pablo Duarte, aman su himno, aman su tierra, aquí está su familia, aquí está todo. Por decir, a través de un razonamiento, tú no puedes ubicar a nadie como patriota o antipatriota. Entonces, ¿cómo surgen las leyes? Hoy todos quieren reunirse para buscar respuestas, pero bajo pasión, ignorando realidades. No, nosotros somos tan culpables como los emigrantes haitianos, porque nosotros nos aprovechamos, le damos trabajo de forma ilegal, no pagamos seguridad social, no cumplimos con las leyes laborales. Pero si todo se regulariza y eso que son emigrantes ilegales que lo tenemos aquí y proporcionamos que puedan registrarse, y si en el plazo de X tiempo, de 1 mes, 2 meses, no lo hacen, a todo el que encuentren llevárselo, eso sí, sacarlo. Pero si a mí me roban y me roba un ilegal, sea de cual que sea la nacionalidad, y no está registrado, ¿cómo yo entonces puedo conseguir? ¿Cómo la policía puede dar al traste? Si hay un asesinato, si matan a alguien, lo dejaron tirado. ¿Cómo puedo saber si el que fue asesino no hay, las huellas digitales no las voy a encontrar porque ya el tipo no está aquí? O si está, nunca registró sus huellas digitales porque es ilegal. Entonces tenemos que pensar, no gritar, no llenarnos de odio. No hacer lo que hizo Trujillo.
que se llevó 15.000 haitianos de golpe. Así no resolvemos los problemas nuestros. Con querer privar de que soy patriota y no presento respuesta. O tenemos una cosa, vamos a romper relaciones total con Haití. Y vamos a llevarnos a todo el que está aquí de Haití, legales e ilegales. Pues son prietos, no quiero los prietos. Así se expresan mucho y después dicen que son cristianos. No, yo quiero que regularicemos la situación de la inmigración como debe ser correcto, como lo exigen todos los países, organizado y civilizado y con leyes y fronteras definidas, y que no viva nadie de forma ilegal en nuestro país, sea alemán, sea de Grecia, sea ruso, sea americano. No. Ahora vino México y deportó más de 1.000 norteamericanos de México porque estaban ilegales. Ustedes me sacan lo mío, entonces yo le voy a sacar lo de ustedes. Aquí todo es organizarnos. Y aquí todo tiene que estar centrado en que el principio del imperio de la ley sea el norte y la base de nosotros. Dejemos ya todas esas pasiones estériles. La patria se defiende en la medida en que se aplica la ley y se usa el método correcto para aplicar la ley. Y se pone en manos de la justicia dominicanos o extranjeros que violen las leyes en lo que concierne a la política de migración o de migración. La inmigración, eso es viejo. Eso nos llega a nosotros desde que nació el hombre. Desde que comenzamos y empezamos a recorrer tierras y montañas, praderas, valles, de un punto a otro, hasta en el mismo país. En nuestro país tenemos una emigración que se van del campo hacia la ciudad, o se van de Santiago a la capital, o se van de San Pedro a San Juan de la Maguana. Eso es emigrar, una emigración interna. Tenemos que vencer la irregularidad de la emigración. Tenemos que vencer el desorden en la emigración. Tenemos que vencer la anarquía que se da, que todo el que quiere pasar de Haití encuentra la forma de cómo pasar. Pero tenemos que buscar una respuesta sólida, concreta, para aquellos haitianos que residen ilegalmente en nosotros. Se regularizan, buscan tener un contrato de trabajo, solicitarlo al Ministerio de Trabajo, buscar un patrono que lo requiera y le dé un contrato y se comprometa ante el Ministerio de Trabajo. Todo regularizado. Fíjate cómo te estoy planteando ideas para que se conviertan en normas, y normas que se conviertan en la basamenta para el desarrollo integral de nuestro pueblo y para el tránsito legal en nuestro país. Hasta la próxima, si Dios quiere, dominicanas y dominicanos.